El tema que deseo compartir con ustedes en esta ocasión no solo es un tema un poco extenso y a veces difícil de poder compactar en el tiempo que está disponible, pero también es un mensaje que considero yo un poco profundo y debemos nosotros pedir la unción del Espíritu Santo, la bendición de nuestro Padre Celestial para que nos hable en esta ocasión. ¿Qué tal si inclinamos el rostro una vez más? Señor eterno, te agradecemos porque nos permites estar aquí congregados junto con nuestra iglesia, tu iglesia. Porque nos continúas llamando a pesar de nuestros corazones duros, porque nos das la oportunidad aún, aunque el tiempo es corto y sabemos que Cristo está ya a las puertas. Señor, deseamos ser llenos del poder de tu Santo Espíritu. Queremos escuchar tu voz en esta ocasión y a la vez, Señor, sentir que tú estás en nuestro medio, que nos impulsas, que nos motivas, que nos inspiras a cumplir la misión que nos has dado como iglesia, advertirle al mundo de lo que está a punto de ocurrir y que Cristo viene pronto. Y deseo, Señor, que todos los que están acá presentes, todos los que van a escuchar este mensaje, Señor, entiendan los tiempos en los cuales vivimos y entiendan la necesidad ahora más que nunca de estar conectados con el reino de los cielos. Gracias, Señor, te damos nuevamente por esto, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a retroceder un poquito en el capítulo 12 de Apocalipsis. Sin duda pienso que muchos de nosotros lo hemos estudiado, lo hemos leído y quiero enfatizar algunos versículos de este capítulo antes de llegar a la lectura de esta mañana. Apocalipsis, el capítulo 12, nos da la imagen, una visión que ve el apóstol de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. El versículo 1, capítulo 12. Y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta esta mujer, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Saltamos un poquito más. Y el dragón se paró frente, verso 4, a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entre medio del capítulo hay otros mensajes que el apóstol ve en visión, pero si bajamos al verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos en la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y ahora enfoca su ataque, enfoca su guerra contra el resto de la descendencia de ella, y los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De forma simbólica, nosotros llegamos a comprender que esta mujer, la cual ve el apóstol Juan, representa a la iglesia pura, la iglesia santa a través de toda la historia, desde el principio. Tanto la iglesia en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero es interesante que también la Biblia presenta la imagen de otra mujer. Si ustedes van al capítulo 17 de Apocalipsis, la cual es en esencia lo opuesto a esta. Vestida de púrpura, sentada sobre una bestia, que tiene en sí la misión opuesta a la que tiene esta mujer pura y santa. Y si la iglesia es representada por la mujer pura y santa, ¿qué entonces representa esa otra mujer? Antes de hablar de esa otra mujer, quiero mencionar algo. Como mencionamos, esta mujer representa a la iglesia pura, la iglesia del Señor a través de toda la historia.
Y en el pasado, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los escogidos de Dios? En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los escogidos de Dios? El pueblo de Israel, ¿no? Había sido la nación llamada por el Señor y había sido el pueblo que Él había escogido para que recibiese las bendiciones, para que cumpliesen las promesas y para que también cumpliesen el pacto que Dios deseaba hacer con este pueblo. Pero a través de la historia del pueblo de Israel nos damos cuenta que algo sucede. Y mientras nosotros tenemos a esta mujer pura, a esta virgen, a esta mujer santa, la cual ve el apóstol, tenemos también la descripción de quiénes son los hijos de Dios, quiénes fueron llamados a ser el pueblo de Dios. De repente también tenemos una situación que se muestra. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia del profeta Oseas? ¿Y qué el Señor le llamó a hacer a este hombre? Una situación un poco peculiar, ¿no? Porque a este profeta se le dice, hay una ramera y te llamo a que te cases con esta ramera. Inclusive tendrá hijos con esta ramera y sería todo en representación de algo que estaba ocurriendo con el pueblo mismo de Dios, el pueblo que Dios había escogido. Y esto no solamente ocurrió en los tiempos de Oseas, lo vemos que ocurre vez tras vez. Por ejemplo, en Jeremías el capítulo 3 y el versículo 20. Miren lo que escribe el profeta Jeremías. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? ¿Qué había pasado con este pueblo? ¿Y qué continuaba pasando vez tras vez? El pueblo se apartaba de Dios, el pueblo se iba tras las tradiciones, las creencias mundanas, paganas, se alejaba de Él y Dios lo tomaba como una violación del pacto, del matrimonio, de la relación que existía entre Dios o que debe existir entre Dios y sus hijos. Y por eso en esta ocasión le dice, como esposa infiel abandona a su compañero, así hizo el pueblo con Dios. Y en Ezequiel, por ejemplo, los capítulos 23 en adelante, nosotros encontramos en esos capítulos la misma descripción. El pueblo una vez más ha adulterado, se ha alejado de Dios, ha ido en pos del mundo y de esa manera entonces ha violado el pacto que el pueblo había prometido hacer con Dios. Por lo tanto, tenemos estas dos imágenes. Tenemos una, la iglesia de Dios, la cual es pura, la cual es santa, vestida del cielo, con la luna debajo de sus pies. Aquella iglesia contra la cual se nos dice que el dragón, el enemigo que fue lanzado del cielo, se va a hacer guerra contra ella intentando destruirla. Y de repente tenemos entonces, a través de la historia del pueblo de Israel, la representación de una mujer infiel, una mujer la cual adulteró en contra de Dios y una mujer la cual no hizo caso a todos los requisitos, a todos los mandamientos, a todas las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo. Así es que en medio de todo eso resalta algo, sobresale algo, una temática que no solamente, así como encontramos la misma situación que ocurre con el pueblo de Dios, encontramos que vez tras vez esta temática, esta idea, este principio vuelve a surgir a través de la historia. Si ustedes notan el último versículo del capítulo 12 de Apocalipsis, la guerra empieza primero contra la mujer, ¿no es cierto? El dragón se va y persigue a la mujer y trata de destruirla. ¿Y esta mujer en qué condición estaba? Estaba embarazada. Da a luz a un hijo, a un bebé. Y entonces el dragón ahora enfoca su ira, su guerra ¿contra quién? Contra la simiente, contra el hijo que nace. Pero este hijo, nos dice la Biblia, ¿qué ocurre con él? Él es arrebatado al cielo. ¿Y a quién representa este hijo? Al Señor Jesús. La misión que Él tuvo, Él vino a este mundo, murió por nosotros. Dios, el enemigo trató de destruir al Señor Jesús, pensó que lo había logrado en la cruz y sin embargo el Señor resucitó y regresó al cielo, donde ahora intercede por nosotros. No pudiendo destruir entonces al Señor Jesús, ¿qué hace?
Bueno, ahora nuevamente vuelve la guerra, la ira contra la mujer. Y la mujer, siendo que está siendo atacada, ¿qué hace Dios con la mujer? La envía al desierto, con alas, la envía al desierto donde el enemigo una vez más intenta destruirla. Y nos dice ahí un periodo de tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Nosotros entendemos proféticamente que el tiempo en el cual se cumple esta profecía fue uno de los tiempos más oscuros en la historia de este mundo, donde casi fueron aniquilados, casi fueron destruidos por completo los hijos de Dios, donde se levantó un poder que persiguió, que mató a cientos de miles de cristianos, y ese poder ahora aparentemente ha cambiado, ahora es diferente, ahora ha pedido perdón y ahora se ha unido con todas las iglesias que al final de ese periodo de tiempo protestaron en contra de esa persecución. Entonces Roma por 1260 años persigue, destruye, tortura y mata a miles de cristianos. Pero una vez más el Señor sostiene a su iglesia. Y entonces al enemigo no poder destruir a la mujer durante ese periodo de tiempo en el desierto, ¿qué sucede? Ahora vuelve a enfocar su ira, su guerra contra quién. Y ahí es donde está la temática, el enfoque que volvemos a ver a través de la historia y al cual queremos nosotros enfocarnos en esta mañana. Ahora enfoca su ira contra el remanente de la simiente de la mujer. Ahora, ¿quién es el remanente? Y típicamente o tradicionalmente nosotros hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión quién es el remanente en estos tiempos. Pero yo siento que la Biblia siempre debe interpretarse a sí misma. Y siento que la historia siempre se repite. Y la razón por la cual el Señor nos deja todo el Antiguo Testamento es para que nosotros veamos cómo el Señor dirigió a su pueblo en el pasado, qué ocurrió con su pueblo. Nos queda como advertencia a nosotros sobre qué volverá a ocurrir si se repiten los mismos errores, y también nos indica la forma en la cual el Señor va a librar a su pueblo en los últimos días. Entonces vamos a ir rápidamente a la historia, vamos a ir rápidamente a la historia bíblica. Y hay muchos ejemplos, pero por falta de tiempo solo vamos a abarcar algunos. Por ejemplo, y hay 3 palabras, no voy a intentar entrar en la descripción de estas palabras hebreas, no hablo el idioma, así es que de todos modos vamos a enfocarlo en lo que sí entendemos nosotros. Pero hay 3 palabras que en la Biblia, en hebreo, describen lo que es el remanente, lo que queda, lo que escapa, lo que se libra, el restante. Y en los diferentes ejemplos que encontramos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento sobre remanente, tenemos situaciones como por ejemplo la familia de Jacob. ¿Cuántos hijos inicialmente tuvo Jacob? Que llegaron a representar las 12 tribus, ¿no es cierto? Pero en los tiempos de Jacob, después de que tristemente sus propios hermanos vendieron a José a Egipto, ¿qué ocurrió en los tiempos de Jacob, ya a su avanzada edad? ¿Qué ocurrió en la tierra? Había escasez. ¿Ustedes recuerdan la profecía que se le dio al faraón y que interpretó José? El remanente, el uso de la palabra remanente, indica cómo el Señor dejó a una familia, protegió a una familia, aún en Egipto, que fue en esta situación la familia de Jacob, a través de José. Entonces ahí tenemos el ejemplo de un remanente, de un restante en esos tiempos. Una de las historias clásicas que encontramos en la Biblia es sobre el profeta Elías. Y hubo un momento en el cual finalmente, después de persecución, después de que también no había llovido por 3 años y medio sobre la tierra, Elías hace la pregunta: ¿solo yo he quedado de los profetas de Dios? ¿Solo he quedado yo? ¿Y qué le responde el Señor? Hay un remanente. Ahora, es interesante esta idea porque al principio dijimos quiénes eran los escogidos de Dios. El pueblo de Israel. Pero siendo que el pueblo de Israel eran los escogidos, ¿cuántos habían quedado sin doblar sus rodillas a Baal?
no era todo el pueblo de Israel. No eran todos los escogidos, era solamente un pequeño grupo. Y el Señor le dice a Elías, todavía hay 7,000 personas las cuales no han doblado sus rodillas a Baal. Todavía tengo un remanente dentro del pueblo. Miren que una de las cosas más tristes que yo entiendo de esta historia es que después de que Elías hace eso, se va al monte, tiene esta confrontación con los profetas de Baal y les trae muerte. Y les pregunta al pueblo hasta cuánto van a claudicar entre dos pensamientos. ¿Cambió el pueblo? ¿Hubo una reforma en el pueblo? ¿Hubo un arrepentimiento? ¿Se cambió la conducta del pueblo? No, tristemente, dentro de toda la nación que había sido escogida por Dios, del pueblo que había sido escogido con Dios, el Señor tuvo que sacar un remanente, un grupo restante, unos los cuales habían decidido no doblar sus rodillas a Baal. Entre las 12 tribus lo mismo también encontramos, que el Señor dejó un remanente. Cuando el rey de Asiria llevó en cautividad a las tribus de Israel, quedó solamente una tribu, la cual no fue llevada en cautiverio. El remanente que Dios dejó, y esa fue la tribu de Judá. La tribu de Judá, el Señor la conservó entre las 12 tribus y a ellas les extendió la promesa, a esta tribu le extendió entonces el pacto que Dios había hecho con ellos. Y vemos vez tras vez que ocurre esto durante el pueblo de Israel. También años después, cuando Sennacherib también llevó en cautiverio nuevamente a las tribus, en esta ocasión ahora llevan cautiverio a Judá, que era la que había quedado. Y entonces, al llevar en cautiverio a Judá, el Señor dejó un remanente del remanente que había dejado. Y en esta ocasión dejó a Jerusalén como remanente de la tribu de Judá que él había preservado en tiempos atrás. Lo mismo también cuando el rey de Babilonia entonces invade y nuevamente se lleva en cautiverio a otro grupo. Y es interesante que el remanente que el Señor saca de allí es un grupo de personas que, dice la historia, sobrevivieron la espada, sobrevivieron la pestilencia, sobrevivieron el hambre y todo lo que ocurrió en ese tiempo. El resto fue llevado cautivo. Los adelantamos un poco más en la historia, también tenemos al rey Nabucodonosor. Lo mismo ocurre, ustedes recuerdan las profecías que se dieron, la cual se indica en esencia no hay que pelear en contra de esta nación porque a causa de la rebelión el Señor ha permitido que sean llevados en cautiverio. Y nuevamente el Señor entonces preserva un remanente en Jerusalén y un grupo de personas las cuales eventualmente salen también de Babilonia, un remanente que sale también de Babilonia. Ahora, en medio de cada una de esas ocasiones en las cuales el Señor está sacando un remanente, sin embargo les está advirtiendo algo. Recuerden, tenemos la imagen de esa iglesia pura y santa, pero también tenemos el problema que el pueblo siempre se encontraba, que iba en pos del mundo, que iba en pos del paganismo. Y entonces, eventualmente el Señor le dice al pueblo: he sacado un remanente, he librado un remanente, pero llegará el momento en el cual voy a desechar al pueblo completamente y no habrá remanente. No quedará remanente. Y se llega entonces a los tiempos del mismo Señor Jesús. Nace la simiente de esa mujer. Y aún en los tiempos del Señor Jesús, el pueblo una vez más, la nación judía una vez más va en apostasía. Y vez tras vez nos dice la historia que iban en peor condición. Hasta que finalmente entonces el Señor decidió ya no más habrá remanente de la nación de Israel. Los que salieron de allí, o el remanente que el Señor sacó de allí, ahora fueron individuales, fueron personas. Hubo una transición, si ustedes notan en la historia, en la cual el Señor dice, vuestra casa os quedará desierta. Y uno de los elementos importantes en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, después de que termina la media semana, después de que se le da muerte al Hijo de Dios, ¿qué ocurre al final de esa semana? Se apedrea a un hombre importante en la historia, a un hombre de Dios, a Esteban.
que interesantemente es apedreado por orden de quién? Del que después llegaría a formar parte del remanente. Pero en ese momento existe una transición en la cual el Señor ahora dice, el pueblo, la nación judía queda a un lado, será destruida, Jerusalén será destruida, y ahora el evangelio pasa a ¿quiénes? La razón por la cual nosotros estamos acá. Ahora el evangelio pasa a los gentiles, se extiende ya a otro grupo, porque el enemigo se llenó con ira contra la mujer, pero al no poder destruirla, ahora irá a hacer guerra contra la simiente. Al no poder matar entonces al Señor o destruir al Señor Jesús, debe enfocarse ahora en lo que quedará, en el remanente. Y el Señor, ya no pudiendo sacar más remanente de la nación judía, tuvo que ahora expandir su mensaje, su promesa, su bendición a los gentiles. Ahora, esto no indica que no hubieron individuos de la nación judía que se salvaron. El Señor siempre tiene misericordia y siempre sacó quizás personas individualmente, pero como pueblo había sido desechado. Y por eso nosotros encontramos en Romanos, por ejemplo, el capítulo 9, Romanos el capítulo 9, el versículo 27, las descripciones que el apóstol da sobre esto que ocurrió, para que entiendan que esto no es algo que yo estoy inventando, esto es bíblico. El reino de Dios le es quitado a los judíos como pueblo y ahora dado a la gente que va a producir los frutos de él. Romanos el capítulo 9, el versículo 27 nos dice la palabra de Dios, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿a dónde estaba esa promesa? Con Abraham, ¿no es cierto? Aquel que sacó y llamó y de cual prometió que saldría el linaje de David, donde nacería también el Señor Jesús. Y le dijo, tu descendencia va a ser como la arena del mar. La descendencia de Abraham. ¿De qué se jactaba el pueblo de Israel en el pasado? Aún con el Señor Jesús, cuando se enfrentaron con él, le dijeron, ¿tú quién eres? Nosotros, nuestro padre Abraham. A nosotros, nuestro padre Jacob. Venimos de una descendencia, de un linaje. Somos la nación escogida de Dios. Y usaron eso en contra del mismo Señor Jesús. Entonces aquí el apóstol dice, hablando de esa promesa, sí es cierto que el número de los hijos de Israel iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, imposible de contar. Sin embargo, dice, tan solo el remanente será salvo. Y si regresa a Isaías el capítulo 10 y el versículo 22, por falta de tiempo se los leo, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Luego también el apóstol dice en Romanos el capítulo 11 y el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora la iglesia cristiana, la iglesia que surge después de los discípulos, después de la muerte del Señor Jesús. Y esa iglesia eventualmente avanza en el tiempo hasta que se llega a ese periodo de la edad oscura, donde la iglesia casi es destruida. Y el remanente que el Señor saca durante ese tiempo de edad oscura, lo saca ahora de Babilonia, pero ahora es una Babilonia espiritual. Es una Babilonia espiritual, porque es interesante la manera en la cual el Señor va sacando el remanente, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero sí se le sigue dando una advertencia a ese remanente. Y dice la sierva del Señor, el mundo no debe introducirse a la iglesia, ni casarse con ella. Mediante la unión con el mundo, la iglesia se corromperá. Se convertirá en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las costumbres del mundo no deben tener cabida, pues serán puertas abiertas por las que entrará el príncipe de las tinieblas, y la línea de demarcación se volverá indistinguible entre quienes sirven a Dios y quienes no le sirven. Yo creo fielmente, tal como lo dice la palabra de Dios, como dice el Espíritu por profecía, la iglesia adventista no puede ser Babilonia. No lo puede ser. Es el remanente, es el pueblo que Dios llamó.
Sin embargo, la razón por la cual creo esto es porque Babilonia, en el mensaje final, en el aspecto, en el contexto profético, tiene un simbolismo específico. Pero el hecho de que la iglesia adventista no sea Babilonia no significa que no puede cometer adulterio. Si ustedes notan, por ejemplo, y esto por falta de tiempo no entraremos en detalles, vamos a dar un pincelazo rápido de esto. El mensaje del segundo ángel, en el cual se dice, ha caído Babilonia, ha hecho a las naciones beber del vino, del furor de su fornicación, ha fornicado, ha adulterado. La razón por la cual no se cumplió y no se continuó predicando por mucho tiempo es porque la Babilonia a la cual se hacía referencia en el mensaje del segundo ángel no era Roma. ¿Y saben por qué no era Roma? ¿Por qué no era la iglesia católica? Porque para ese entonces Roma había caído ya hace mucho tiempo. Ya había cambiado la ley de Dios, ya había perseguido al pueblo de Dios, ya había matado, ya había caído. Por lo cual, la Babilonia a la cual se hace referencia en ese contexto son las iglesias protestantes que parecía que estaban yendo en apostasía. ¿Qué sucedió? El Señor, después de que el enemigo intentó destruir al protestantismo, intentó destruir la iglesia de Dios, surgió el protestantismo. Y grupo tras grupo surgió una iglesia, una denominación que predicaba, por ejemplo, creo yo que la Biblia es la única regla de fe, solo escritura. Luego surgió otra iglesia la cual decía, bueno, yo no creo que las obras son los que nos salvan a nosotros, somos salvos por gracia. Y surgía una denominación, surgía una iglesia protestante, aceptaba una verdad, pero tristemente nos dice la historia que esa denominación se quedaba con esa verdad parcial. Y entonces el Señor tenía que levantar otra iglesia surgía con otra verdad, pero esa iglesia se quedaba parcialmente con esa verdad satisfecha y el Señor tenía que levantar otra iglesia. Y poco a poco las verdades se fueron predicando, hubo una reforma, una protesta, hasta que eventualmente en 1863 surgió una iglesia más que el Señor llamó, que es la iglesia adventista, en la cual se intentó juntar todas las verdades que inicialmente se protestaron de esa iglesia que había caído. Se trató de cambiar, se trató de regresar a la Biblia. Pero el hecho de que llega ahí, en ese contexto, en el mensaje del segundo ángel, no significa que ahí quedó. Y tenemos una mejor explicación de eso cuando nos adelantemos al capítulo 17 de Apocalipsis. En el capítulo 17 de Apocalipsis habla de Babilonia nuevamente, pero ahora da una descripción un poquito más detallada, porque ahora dice, está Babilonia, esa mujer que está sentada sobre la bestia, y tiene un nombre escrito sobre su cabeza. Dice que esta es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y para que una mujer sea madre, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener hijas. Y entonces encontramos que mientras Babilonia, ahora en el capítulo 17, la explicación, el contexto de qué significa Babilonia, nuevamente está haciendo referencia a Roma, pero ahora nos dice, sin embargo, aunque está haciendo referencia a Roma, está haciendo referencia ahora a la madre de las rameras, quien también tendrá hijas, las cuales también son rameras, las cuales también han adulterado, las cuales también se han alejado de Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque regresamos nuevamente a la idea del remanente. Miren que los ejemplos que le he venido dando del remanente los saqué directamente del comentario bíblico adventista con respecto al capítulo 12 de Apocalipsis. Y miren cómo termina la descripción del comentario bíblico con respecto a los comentarios del Apocalipsis 12. La guerra contra la mujer, la guerra contra el hijo de la mujer, nuevamente la guerra contra la mujer y finalmente la guerra contra la simiente, contra el remanente. Y termina diciendo aquí el comentario, sin embargo, los adventistas del séptimo día rechazan enfática y claramente toda idea de que solo ellos son hijos de Dios y tienen derecho al cielo.
siempre hemos llegado a la conclusión, hemos predicado, se nos ha enseñado, la iglesia adventista es el remanente de Dios. Pero ahora si vamos al comentario bíblico sobre este capítulo, y se los leo una vez más, dice acá: sin embargo, los adventistas rechazan enfática y claramente toda idea que solo ellos son hijos de Dios y tienen derecho al cielo. Por contrario, creen que todos los que adoran a Dios con completa sinceridad, es decir, en armonía con toda la voluntad revelada de Dios, que ellos entienden, son miembros en potencia de este gran final, de este resto, de este remanente, de lo que ha quedado. ¿Por qué? En lo que nos resta, en los minutos que nos resta de esta mañana, vamos a explicar por qué. ¿Qué es el remanente? ¿Cuál es el cumplimiento de Apocalipsis 12? ¿Y cuál es el papel que juega la iglesia adventista? Y finalmente, quizá para mí la pregunta o la pregunta más importante a contestar: ¿qué es la iglesia de Dios? Si vamos al libro de Efesios, es interesante lo que el Señor, la forma en la cual el Señor describe lo que quiere hacer con la iglesia. Efesios, el capítulo 5. Y vamos a ver por qué es tan relevante lo que acabo de decir, que la iglesia nunca llegó o nunca fue fundada con la idea de hacer creer que solamente la iglesia adventista son los hijos de Dios. Dice Efesios el capítulo 5, los versículos 22 en adelante: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se acuerdan el hijo de la mujer que estaba encinta? Él se entregó por su iglesia. Pero luego el versículo 26 dice: ¿para qué? ¿Por qué se entregó para ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es la condición de la verdadera iglesia de Dios? Santa, gloriosa, sin mancha. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Por eso en la historia nosotros vemos, el Señor llama a un pueblo completo, llama a una nación completa, son mi pueblo. Pero tristemente, la nación o el pueblo que ha sido escogido en conjunto, de forma corporativa, rechaza a Dios. Y como el pueblo que es escogido rechaza a Dios, ¿qué le toca hacer al Señor? Le toca sacar de ahí un remanente, el cual a ese remanente va a purificar, va a glorificar, lo va a dejar sin mancha. Y es la historia que vemos vez tras vez que ocurre una y otra vez. Quiero definir exactamente qué es la iglesia de Dios y cuál es el papel que juega la iglesia adventista en esa definición. Hay dos versículos que yo sé que son muy conocidos, pero que quiero dejar muy en claros sobre su interpretación. Hechos el capítulo 4 y el versículo 11. Hechos el capítulo 4 y el versículo 11 nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra principal sobre la cual la iglesia de Dios está construida? Es Cristo Jesús. No es ningún hombre, no es ninguna doctrina, no es ninguna enseñanza. La piedra principal, el fundamento de la iglesia de Dios es Cristo Jesús. Y desde el momento en el cual el fundamento de una iglesia no es Cristo Jesús, esa iglesia no es la iglesia verdadera. Es así de sencillo. Luego en San Mateo el capítulo 16 y el versículo 18, un versículo que ha sido mal interpretado históricamente por muchas iglesias,
San Mateo el capítulo 16 y el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Pedro era la piedra sobre la cual la iglesia iba a ser construida? Esa es la enseñanza de Roma. Pero nosotros entendemos en el contexto amplio de la Biblia que la piedra principal sobre la cual la iglesia de Dios sería construida iba a ser ¿quién? Cristo Jesús. Él es el que murió. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el que está intercediendo por nosotros en el reino de los cielos. Sobre ese fundamento es que existe nuestra fe. Yo no puedo confiar mi salvación sobre otro hombre. Tiene que estar depositada 100% sobre Cristo Jesús, quien ahora intercede por nosotros en el cielo. La iglesia sobre la cual las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella es la iglesia cuyo fundamento es Cristo Jesús. Es así de sencillo. Y entonces, ¿qué sucede? Este párrafo creo que lo leí la vez anterior, pero es importante volverlo a enfatizar. Dice la sierva del Señor: ¿escucharán, haciendo la pregunta, las iglesias el mensaje de la Odisea? No sé por qué nos hemos llegado a conformar que la iglesia adventista ahora en estos tiempos es la iglesia de la Odisea y ya. Se cumple la profecía, somos la Odisea y ¿qué se va a hacer? Pero nunca fue la voluntad de Dios que la iglesia adventista del séptimo día, el mensaje de la Odisea aplicase a ella. Que se volviese la Odisea. El Señor estaba preparando una iglesia la cual quería glorificar, quería santificar, quería purificar. No una iglesia que entrase en la tibieza espiritual y que permaneciese en la tibieza espiritual por tantos años. No sé cuántos ustedes conocen de la historia de la iglesia, pero en el año 1888 el Señor había presentado un mensaje para la iglesia que si lo hubiese aceptado, el Señor hubiese venido. 1888. Yo mencioné en el sermón anterior que el mensaje de los tres ángeles inició ahí alrededor de 1800, a mediados de 1830, 35 por ahí. Luego el segundo mensaje inició en 1840. Luego el segundo mensaje inició en el verano de 1844. Y finalmente en otoño se predicó el mensaje del tercer ángel. La iglesia adventista surgió oficialmente en 1863. En tan solo 20 años se predicó el mensaje. Y de 1863 a 1888, en tan solo 20 años más, se había presentado la verdad, se había presentado el mensaje que si la iglesia hubiese estado preparada, el Señor hubiera regresado. Desde que surgió la iglesia adventista hasta 1888. Desde 1888 hasta 2025, ¿cuántos años han pasado? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si la iglesia, la cual había sido llamada a ser la última, el remanente, ¿por qué todavía estamos acá y el Señor no ha venido? Por eso entonces ella pregunta: ¿escuchará las iglesias el mensaje de la Odisea? ¿Se arrepentirán o a pesar de que el más solemne mensaje de verdad, el mensaje del tercer ángel, se proclama al mundo, se irán en pecado? Este es el último mensaje de misericordia, la última advertencia a un mundo caído. Si la iglesia de Dios se vuelve tibia, no goza del favor de Dios, como tampoco la gozarán las iglesias que se presentan como caídas y se convierten en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La iglesia adventista fue el pueblo que Dios llamó, pero el hecho que el Señor llamó a este pueblo no significa que automáticamente recibe aquí un pase de salvación. Ya está salva, ya todo está arreglado, no se preocupe.
Así como la nación judía a través de toda la historia, el pueblo de Israel a través de toda la historia fue llamado, fue escogido, fue escogido como el pueblo de Dios, pero no significa que automáticamente iban a recibir salvación. Si este pueblo adulteraba, Dios se iba a alejar de ellos. Y se los advirtió vez tras vez, profeta tras profeta, mensaje tras mensaje. Lo terminaron rechazando y terminaron matando al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, ya no más habrá remanente de este pueblo. Ahora llamaremos a otro remanente, a los gentiles. De ahí se sacará la iglesia cristiana. De ahí surgirá el pueblo final, el remanente final de Dios. Pero la historia se repite. Y lo mismo ocurre con la iglesia adventista. Nosotros nos hemos llegado a convencer, y lo digo con todo respeto, lo hemos llegado a convencer que la iglesia adventista es la base y el fundamento del pueblo de Dios. Ya no es el Señor Jesús. Que la administración, que la organización, la denominación, las pólizas, todos los manuales que se han desarrollado, que eso es la base de la iglesia. Inclusive a veces ponemos el manual como principal, como base de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y la base de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestras doctrinas, es la palabra de Dios. Cuando se remueve el Señor de ese puesto y se impone allí la voluntad del ser humano, se impone allí la creencia del ser humano, se impone allí la autoridad del ser humano, entonces esa iglesia deja de ser el pueblo de Dios y repite la historia del pasado. Entra en adulterio. Y aquí nos dice que pierde el favor de Dios y va a recibir el mismo castigo que recibirán todas las otras iglesias caídas. Vuelve a decir, quienes han tenido la oportunidad de escuchar y recibir la verdad y se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose así el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos, y sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, van a recibir las plagas de Dios con la misma certeza que las iglesias que se oponen a la ley de Dios. Solo quienes sean santificados por la verdad conformarán la familia real en las mansiones celestiales que Cristo fue a preparar para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Yo creo que todos estamos en la misma página cuando decimos que ser miembro de una iglesia no salva a nadie. Y creo que todos también deberíamos estar en la misma página al decir ser miembros de la iglesia adventista no nos salva automáticamente. ¿Por qué? Hablé acerca de la razón por la cual yo creo que la iglesia adventista no puede ser Babilonia. Pero a la vez también digo la razón por la cual la iglesia adventista, sin embargo, puede entrar en adulterio en la relación y el pacto que tiene con Dios. Y la razón por la cual potencialmente el Señor también necesita sacar un remanente de allí. ¿Y saben cuál es la evidencia más clara de esto? La mayoría del pueblo de Dios, del remanente, de los que van a terminar la historia en este mundo, aún no están en la iglesia adventista del séptimo día. Una triste realidad, ¿no es cierto? Pero es la verdad. Nosotros ahorita componemos supuestamente alrededor de 23 millones de adventistas en el planeta. En una ocasión la sierva del Señor escribió, ni uno de cada 20 está listo para terminar la historia en este mundo. Ni uno de cada 20. Y muchos tristemente que estamos acá vamos a apostatar de la fe. No porque no seamos escogidos de Dios, no porque el Señor está rechazando la iglesia, sino simplemente porque nosotros nos estamos alejando de Dios. El Señor llamó a este pueblo y quiere que este pueblo, esta iglesia, pase de ser la iglesia militante a ser la iglesia triunfante. Pero tristemente muchos de nosotros hemos escuchado las doctrinas falsas y muchos de nosotros seremos engañados en los últimos días. Por eso, cuando la sierva del Señor habla de quién es la iglesia, mire qué escribió ella. Dice, Cristo dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Dios tiene una iglesia. No es una gran catedral, ni la clase dirigente nacional,
ni las diversas denominaciones. Es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. La guerra que el enemigo hace, que ese dragón hace, ¿es contra quién? La simiente de esa mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la iglesia que Dios tiene. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué hace una iglesia, la iglesia de Dios? ¿Que tenga 300 miembros? ¿Que tenga grandes dirigentes, grandes pastores, grandes teólogos? ¿Que anime y que tenga muchos jóvenes que participan y que vienen a la iglesia? ¿Que tenga un nombre, la iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué hace que una iglesia sea la iglesia de Dios? Acá nos dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pueden haber iglesias enteras donde la presencia de Dios no está. Y pueden haber grupos de 2 o 3 donde la presencia de Dios, donde el poder del Espíritu Santo se ha manifestado. Y ahí se está haciendo la voluntad de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Donde Cristo está, incluso entre los humildes. Esta es la iglesia de Cristo, pues solo la presencia del Altísimo y Santo que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Un nombre no constituye una iglesia. Una denominación no constituye una iglesia. Porque si un nombre o una denominación constituyera una iglesia, el 100% de la iglesia adventista en estos momentos sería salva. Pero tristemente no será así. Tristemente no será así. No porque no fue voluntad de Dios. Dios desea, este es el pueblo que Dios llamó, la iglesia que el Señor ha levantado. Dios desea que todos seamos salvos. Inclusive dice la palabra de Dios, Él no retrasa su promesa como muchos la tienen por tardanza. La razón por la cual Él no ha venido es porque Él desea que no solamente la iglesia adventista en conjunto sea salva, sino que todos en el mundo sean salvos. No es la voluntad de Dios que perezcamos, que nos perdamos, que iglesias enteras se pierdan, que conferencias enteras se pierdan. No es la voluntad de Dios que el mundo perezca y fallezca. Dios desea salvar a la humanidad. Por amor al mundo el Señor se entregó a su Hijo, el único que tenía, lo mejor que tenía. Pero en algún momento nos convencimos a pensar, la piedra angular de la iglesia ya no es Cristo, es un nombre, es a quién pertenecemos, es a dónde vamos, es con quién estamos. Y ahora más que nunca nosotros necesitamos regresar al fundamento, a la base. La piedra angular, el fundamento, lo que constituye la iglesia verdadera, es donde está la presencia de Dios. Donde están presentes 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios, ahí preside Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No soy yo, no son los ancianos, no es el pastor, no son los dirigentes. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Yo a veces me pregunto, ¿por qué nosotros vamos a los líderes para preguntar qué es lo correcto, qué no es lo correcto? Es posible que el Señor les haya dado instrucciones, es posible que el Señor les haya traído mensajes especiales, pero el Espíritu Santo está disponible a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos ir en oración, las verdades distintivas. La diferencia entre el pueblo en el pasado, especialmente durante la Edad Oscura, es que la Biblia no estaba disponible. Usted no podía agarrar la Biblia y leerla y estudiarla. No tenía acceso a la verdad. Y la gente tenía que depender de lo que los líderes, los predicadores, los pastores les dijesen. No tenían más opción. Pero ¿qué excusa tenemos nosotros ahora? Todo ser humano es pecador. Y tristemente se nos dice que en estos últimos días grandes personas van a caer. Por eso su mirada, su fe, todo lo que usted tiene en este mundo debe estar depositado sobre la cabeza de esta iglesia, que es Cristo Jesús.
Donde están presentes 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios, ahí preside Jesús. Sea en el lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad encerrada en los muros de una prisión, la gloria de Dios ha traspasado los muros de las prisiones, inundado con gloriosos rayos la luz celestial, la mazmorra más oscura. Sus santos podrán sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, propagarán su fe, ganarán almas para Cristo y van a glorificar su santo nombre. La oposición más escarnizada expresada por quienes odian la gran norma moral de justicia de Dios no debería quebrantar, ni lo hará, al alma firme que confía plenamente en Dios. Todas las cosas obrarán para bien de quienes aman a Dios. Este es el amor de Dios, que guardéis sus mandamientos. Quienes quieran ser hacedores de la palabra edifican con seguridad, y la tempestad, la tormenta de la persecución no quebrantarán sus cimientos, porque sus almas están arraigadas en la roca eterna, que es Cristo Jesús. El pueblo de Israel pensaba, como hemos sido el pueblo escogido de Dios, no importa lo que hagamos, el Señor tiene que estar allí. Y sin embargo, la iglesia adventista fue llamada con el fin de advertir y llamar a los que están en el mundo a arrepentirse, porque Cristo viene pronto. No fue llamada a decir nosotros vamos a encerrar en un círculo y solo nosotros seremos los salvos y la verdad solamente será para nosotros y solamente nosotros somos la nación escogida y seremos los que iremos al reino de los cielos. Por eso fundamentalmente la iglesia enseñó siempre que el hecho de que somos adventistas no significa que somos los únicos hijos de Dios. En Apocalipsis 18 dice que ese mensaje que va a venir con poder, ese ángel que va a volar por medio del cielo, que va a alumbrar con su gloria la tierra entera, va a llamar a su pueblo a que salga de Babilonia. Y cuanto muchos de los que están ahora en la iglesia adventista que no están convencidos de la verdad, o que no se han consagrado, o que no han deseado tener una experiencia viva con el Señor Jesús, tristemente van a salir. Pero aunque ellos salgan, el Señor traerá a otros que se unirán al pueblo adventista, que se unirán a la iglesia verdadera y van a terminar la obra en este mundo y darán el último mensaje y Cristo vendrá. ¿Qué es entonces la iglesia? El Señor llamó a una iglesia que se organizase, una iglesia que siguiese ciertas instrucciones, que se uniese. Pero el Señor siempre dejó en claro que la iglesia no está compuesta por una estructura o una organización, está compuesta por los miembros. Tú y yo somos la iglesia. Tú puedes ser iglesia en el trabajo donde te encuentras. Puedes ser iglesia con tus familiares. Quizás no tengas una iglesia cercana de donde vives. A veces he visto comentarios de personas que están en las redes sociales diciendo no tengo iglesia donde ir, no tengo un lugar cerca, pero estoy en contacto con ustedes, viendo las presentaciones, los sermones, el culto con ustedes. Ahí está el Señor también con esa persona. Nosotros somos la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor comparó la iglesia con su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Cuando está la conexión con el cielo, ahí está Dios. Y donde está Dios, ahí está la iglesia. Qué interesante que cuando Adán y Eva pecaron, se les echó del jardín del Edén. Nunca más tendrían acceso al árbol de la vida. Y estando fuera del jardín del Edén, ellos pudiesen haber adorado a Dios en cualquier lugar. Pudiesen haber buscado a Dios en cualquier lugar. Y sin embargo, un querubín llegó a la puerta del jardín del Edén y cerró la entrada allí. Y nosotros entendemos que donde están los querubines, ¿quién más está ahí? Está la presencia de Dios. Por lo cual, ¿a dónde llegaban Adán y Eva a adorar después de la caída? A la entrada del jardín,
donde estaba el querubín protector, donde estaba el trono de Dios o la presencia de Dios. Nuestro deber, nuestro trabajo, nuestro enfoque debe ser buscar la presencia de Dios. Eso es lo que va a constituir la iglesia verdadera en estos últimos días. Cuando la palabra de Dios dice que la iglesia va a parecer como que va a caer, significa que todo lo que está alrededor nuestro, todo lo que nosotros conocemos, la definición que nosotros nos hemos convencido de lo que constituye una iglesia, va a caer. No tendremos libertad para reunirnos, no tendremos edificios donde estar congregados, no tendremos estructura, quizás no tendremos pastores que van a ministrar por la iglesia por un salario. Pero la razón por la cual la iglesia se va a sostener es la razón por la cual la iglesia existe. Porque la iglesia existe donde está la presencia de Dios, y aún en los lugares más oscuros, los lugares más apartados, los lugares más lejos, ahí donde esté uno o dos de los hijos de Dios, ahí estará la presencia de Dios. Por eso la iglesia nunca va a caer, porque la presencia de Dios nunca se va a alejar de aquellos hijos de Él que le son fiel. Él está preparando una iglesia que se va a presentar a sí mismo, una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia santificada, una iglesia perfecta, una iglesia triunfante. Y por eso le invito a esta iglesia, que no importa los problemas que pueda enfrentar, no importa las luchas, no importa lo que el enemigo quiera hacer para destruirla, esta iglesia está aquí con un propósito, y parte de ese propósito es entender que el fundamento de esta iglesia tiene que ser Cristo Jesús. La cabeza de esta iglesia tiene que ser Cristo Jesús. Y no importa los estorbos que el enemigo pueda hacer a esta iglesia. Si esta iglesia quiere permanecer firme, tiene que guardar los mandamientos de Dios, tiene que tener el testimonio de Jesús, tiene que avanzar hacia adelante por fe, pase lo que pase, porque donde está la presencia de Dios, ahí estará la iglesia de Dios. A Moisés se le dijo: avanza con el pueblo, sigue adelante. El Señor quiso destruir a esta nación impía, esa nación que se ve alejado de Él. Pero finalmente le dijo al Señor: si tú no vas, yo no iré. Si tú no vas adelante, si tú no estás dirigiendo, yo no iré. No importa lo que creamos, no importa que este así haya sido tu pueblo. Si tú no vas, yo no iré. Y esa es la convicción que esta iglesia necesita. Si Dios no va, no iré. Si Dios va y deja atrás todo lo que está atrás, también debemos seguirlo, porque donde Dios está, ahí está la iglesia de Dios. Y ojalá que esta sea iglesia de Dios. Que el Señor les bendiga.